Carlos Saúl Menem, para los pibes, el turco. Si tenemos que hablar de presidencias medio turbias de la Argentina, la más indicada es la de Menem. El caso de hoy refleja mucho de todos esos años, pero bueno, primero introduzcamos los hechos. El 17 de marzo de 1992, un tipazo agarró una Ford F100, le puso explosivos y la incrustó en la embajada de Israel, matando a 22 personas e hiriendo a otras 242. Pasaron ya 28 años del atentado y todavía no hubo un solo juicio. Es más, estaba planificado para el 2020, pero bueno, un murciélago logró impedirlo. En julio de 1992, Amira Yoma, por aquel entonces cuñada del turco, fue detenida por presuntos negocios con el cártel de Cali. Amira figuraba en un documento del contador del cártel que la vinculaba directamente con la importación de narcodólares desde Nueva York a Buenos Aires, comprometiendo así a su hermano, Emir Yoma, el asistente presidencial. De todas formas, en el 94 fue sobreseída y la causa quedó prácticamente en el olvido. El 24 de febrero de 1994 estalló un escándalo de corrupción en los medios que vinculaba a la titular del PAMI, Matilde Menéndez, con la desviación de fondos de la misma institución a cuentas en Suiza. Un par de años después fue sobreseída. El 18 de julio de 1994 ocurrió el atentado a la AMIA, muy conocido por la repercusión que tuvo. Murieron 85 personas y 300 resultaron heridas. El 15 de marzo de 1995 murió Carlos Saúl Menem Jr. en un accidente aéreo, que más bien pareció ser un ajuste de cuentas. Recién en el 2016, Menem se atrevió a decir que su hijo había sido asesinado. Y por si faltaba algo, durante todos estos años el gobierno del turco se dedicó a la venta ilegal de armas. Por ejemplo, le vendió armas a Ecuador, que estaba en conflicto con Perú, y Argentina figuraba como país mediador de paz. Pero bueno, todo un emprendedor el turco. También le vendió armas a Croacia, que la ONU había dejado muy claro el mensaje de no vender armas a los países de los Balcanes durante sus conflictos de revolución. En total se vendieron 11.260.340 unidades. Todo esto derivó en las explosiones del 3 de noviembre de 1995 en la fábrica de armas de Río Tercero, en Córdoba. Murieron 7 personas y 300 resultaron heridas. Y adivinen, dale, adivinen. En realidad nunca se encontró un culpable, pero resulta más que obvio, la fábrica presentaba evidencia sumamente comprometedora en la causa. Es más, en el año 2003 se levantaron todos los cargos contra los imputados y la causa quedó oficialmente sin culpables. Y esta no sería la primera vez que una causa de tal magnitud en la Argentina queda repleta de interrogantes. Y precisamente acá es donde entra Lourdes Di Natale, la ex asistente de Mir Yoma, una persona de total cercanía con la cúpula del gobierno de Menem. A partir del 26 de septiembre de 1998, Lourdes se convertiría en problema, dada la publicación de una nota que dio para la revista Noticias. En dicha nota lo vinculaba a Emir Yoma, el ex secretario y cuñado de Menem, con los negocios turbios de su hermana Mira, con Chabran y con la venta de armas a Ecuador y a Croacia. De todas formas, lo que dijo Lourdes no tuvo el impacto esperado y más bien nadie le dio bola. Y ya, el final fue cuando Aurelia me muestra un fax, según ella, tenía un amigo en la CIDE, me muestra un fax que a mí me destruyó completamente, que decía, el encabezamiento era, atentado a la embajada de Israel, atentado a la AMIA, ventas de armas a Croacia y Ecuador, narcotráfico, lavado de dinero, y decía, Montser Alcázar, Alfredo Chabran, Carlos Menem, Emir Yoma. Sin embargo, Lourdes fue citada a declarar el 9 de mayo del 2001 ante el juez Jorge Urso. Y de estas declaraciones podemos decir algo distinto, dado que Menem terminó yendo en cana. De todas formas, en su declaración el turco dijo que todo se trataba de una confusión y que en realidad las armas tendrían que haber ido a Panamá y a Venezuela, así que 6 meses después lo liberaron. Sin embargo, Lourdes fue citada a declarar nuevamente los primeros días de marzo del 2003, pero pocos días antes de su declaración, el 1 de marzo, murió. Aproximadamente a las 20:30 horas del sábado 1 de marzo del 2003 se produce la caída de Lourdes desde su departamento en el 10º piso ubicado en la calle Mansilla 2431 en el barrio de Palermo. A las 20:58 se hizo el debido llamado a la policía y eventualmente acudieron. Ahora bien, a las 21:51 el móvil que acudió previamente solicitó otro móvil. ¿Y cuál es el problema con esto? Bueno, en esos 50 minutos de diferencia nadie sabe qué carajo pasó. Así es, en la causa figuran los 50 minutos muertos, pero sin ninguna descripción al respecto. Junto al cuerpo de Lourdes, que se encontraba en ropa interior, había un cuchillo tramontina, no, sino este, el que sirve para cortar pan, y esto sería fundamental en la causa. A raíz de esto, el juez de la causa, Ricardo Farías, del cual lamentablemente no tengo foto, planteó la hipótesis de que Lourdes estaba cortando un cable de televisión con ese cuchillo colgado de su ventana y se cayó. Una hipótesis digna de un juez, completamente. Además, el juez Farías reafirmó su planteo luego de que la autopsia dictamine que Lourdes tenía 3,15 gramos de alcohol por cada litro de sangre. Para que te des una idea de la dimensión de la pelotudez que se estaba planteando, una persona con 3,15 gramos de alcohol por cada litro de sangre es incapaz de pararse y más bien está cerca de sufrir un coma.
Sin embargo, en la autopsia efectuada por José Ángel Patitó no se encontraron rastros de líquidos ni en la vejiga ni en los riñones de Lourdes, algo que al parecer al juez mucho no le importó. Y todo esto nos deriva en el allanamiento del domicilio de Lourdes. De entrada te digo que no encontraron una sola botella de alcohol, cuando deberían haber encontrado varias, pero aparte encontraron un pasaporte de Mir Yoma y dos de Monser Alcázar. Y para quienes no lo sepan, Monser Alcázar es un traficante de armas sirio de estrecha relación con el gobierno de Menem. ¿Cuándo conoce usted al señor Alcázar? Al señor Alcázar lo conocí en el 1990. ¿Él venía habitualmente a la Argentina en esos tiempos? Creería que sí. Tengo entendido que sí, vino en varias oportunidades. ¿Es correcto que visitó más de una vez la Casa Rosada? Así es. Desde el 24 de febrero del 2009, Alcázar cumple una condena en los Estados Unidos por razones más que obvias. ¿Y qué pasó con los 3 pasaportes que figuran en el allanamiento? Bueno, desaparecieron. Retomando con las pericias, algo de suma importancia es la desaparición del teléfono celular de Lourdes. A diferencia del resto del caso, esto sí tuvo una resolución dado que se lo encontró culpable al cabo Leonardo César Verón por la desaparición y destrucción del teléfono celular. Y un dato no menos relevante es que el mismo tipo acudió a la escena del crimen mediante el primer móvil que se desplazó. Respecto al cuchillo de la escena del crimen, podemos ratificar la negligencia y la corrupción en la causa. De por sí, según los peritajes, el cuchillo no mostraba ninguna marca de impacto, algo medio raro teniendo en cuenta que cayó de un 10º piso. Además, el 3 de marzo, luego de varios peritajes efectuados por la principal de la división Rastros, Estela del Río, se dictaminó que el cuchillo no tenía una sola huella dactilar. El 18 de marzo del 2003, el cuchillo llegó al laboratorio químico policial, y según lo redactado en el expediente, este llegó en una bolsa el disco y con una cinta scotch pegada. Y eso no es todo, la ropa interior que llevaba puesta Lourdes al momento de morir fue sustraída de la escena del crimen y permaneció 3 años en la comisaría 19 de la Policía Federal en una bolsa de plástico. Y como si todo esto fuera poco, la reconstrucción de la escena del crimen fue llevada a cabo 3 años después, el 15 de marzo del 2006. En dicha reconstrucción se arrojó un muñeco de peso y altura similares a los de Lourdes, y se llegó a la conclusión de que es imposible que no la hayan tirado. Y todavía hay más, tampoco se hicieron pruebas de ADN sobre la sangre encontrada alrededor de Lourdes. Aparte, tampoco se hicieron pruebas de ADN sobre la silla mediante la cual Lourdes supuestamente saltó. El 6 de junio del año 2006, el perito de balística Héctor Iacolangelo, bajo la orden de Fabiana Palmarini, la jueza que se encargaba del caso, llegó a la conclusión de que todo se trató de un asesinato. Poco tiempo después de haber declarado, el 12 de julio de 2001 más precisamente, Lourdes se acercó a su escribana Erika Holman para redactar una suerte de nota. En dicha nota, Lourdes deja constancia que si le llegaba a pasar algo tanto a ella como a su familia, iba a ser culpa de la familia Menem o Yoma. Ojo, con esto no estoy diciendo que ya está, que queda 100% asegurado de que esto fue obra de la familia Menem o de la familia Yoma, pero sí es cierto que tenés que vivir con cierto miedo como para hacer algo así. En el año 2012 se cerró la causa, pero el 29 de septiembre de 2015 decidieron reabrirla. De todas formas, muchas de las pruebas que podrían haber comprometido a alguien hoy por hoy no sirven, y por otro lado tampoco se puede exhumar un cuerpo que lleva 17 años muertos para practicar una autopsia. Lo cierto es que el caso está repleto de interrogantes, y quizá de haberse tratado mejor, hoy por hoy podríamos saber qué pasó con Lourdes Di Natale.